Hola, esto es Cosmic DT, el canal número 2 de divulgaciontotal.com. Y hoy es 30 de agosto del 2023. Vamos a compartir con ustedes el testimonio de D.C. Long. Es otro militar que es uno de los denunciantes presentados por el Dr. Stephen Greer en su conferencia de prensa del 12 de junio del 2023. Bueno, D.C. Long fue presentado por el Dr. Stephen Greer y comenzó contando lo siguiente, ¿no? Dice, mi servicio militar empezó en 1997 y se extendió hasta el año 2013, hasta que fui retirado por razones médicas, por heridas recibidas en un salto de combate. Irónicamente, la historia que tengo por contar, dijo D.C. Long, no tiene nada que ver con mi carrera militar, así dijo, ¿no? Para resumir, dijo, mi padre creció como un contratista del gobierno y lo fue toda su vida. Él podía construir cualquier cosa con sus manos o podía desarmar y volver a armar cualquier cosa. Y dice que su padre está enlazado a la historia que tiene por contar. Como contratista del gobierno en Fort Bragg, su padre conoció a ciertas personas, tuvo amigos en los más altos niveles de las Fuerzas Armadas, del tipo de gente que no necesita permiso del cuerpo de ingenieros del ejército para construir cualquier cosa que quisieran. Y bueno, luego dice D.C. Long lo siguiente, la gente que conocí, esa gente que eran amigos de mi padre se refiere, ¿no? Dice, los conocí cuando yo tenía 13 años de edad. Íbamos juntos de cacería, en viajes de pesca, volábamos en sus aviones, nos llevaban a cualquier parte de Estados Unidos solo para pasar un buen rato. Gente que pensé que eran mis amigos. Pero yo no supe que estaban en las Fuerzas Armadas hasta años después, cuando yo mismo estuve ahí en las Fuerzas Armadas. Un día, dice, nos reunimos en los cuarteles del Grupo Aerotransportado 18, a pedido de mi padre. Él me pidió que por favor lo asistiera. No sabíamos cuál era el proyecto. Nos dijeron que nos iba a encontrar un escolta del Centro de Guerra JFK. Este se aparece y lo reconozco. Es uno de los amigos de mi padre. Escucho que el lugar donde íbamos es el campo de tiro 19 o Range 19, como le llaman en inglés. Nunca había escuchado de este sitio antes y no he vuelto a escuchar desde entonces respecto a este sitio. Nos pusieron en una van o una camioneta cerrada, sin ventanas y sin conexión al frente. Así que los que íbamos dentro estuvimos bromeando y diciendo, ¿qué has dicho? Porque parece que nos están llevando, dice, a la penitenciaría Leavenworth. Pero al llegar a Range 19 o el campo de tiro 19, lo único que había directamente enfrente mío, dice D.C. Long, lucía como un búnker que tenía algo así como 45 grados de inclinación, un búnker de concreto. Estaba cubierto de basura, dice, ¿no? Se veía como un verdadero basurero. Abrimos la puerta, hay otro escolta allí que nos estaba esperando y nos llevan a un elevador de carga y bajamos. En ese momento nos dicen, mantengan sus cabezas hacia abajo, los ojos mirando a los talones de la persona de enfrente, o si no te van a disparar. Escuché varios ejemplos durante mi tiempo en las Fuerzas Armadas, dice, ¿no? En la jerga militar, la gente suele decirse cosas así entre ellos, ¿no? No lo tomé como broma, pero sabía que tenía que hacer lo que me decían, no quería arriesgarme. Tan pronto como se abre el elevador de carga, lo primero que pude ver fue algunos contactos personales hacia la derecha, es decir, personas que él conocía, obviamente, ¿no? Y un gran hangar, quizás 2 o 3 veces el tamaño del área donde estamos ahora. Se refiere al club de prensa en Washington, D.C., donde fue la conferencia de prensa, ¿no? Entonces, dice D.C. Long, había un bloque monolítico
directamente enfrente mío, que no estaba sostenido por nada, estaba como flotando. Mientras más me acercaba a ese bloque, yo sentía una vibración intensa dentro de mi cuerpo. Nunca había sentido nada igual antes en mi vida, y nunca he vuelto a sentir nada como eso desde entonces. Pero no hacía ningún sonido. Los sonidos más fuertes en el lugar eran el silencio o las pisadas de la gente enfrente mío. A medida que me acercaba, mi curiosidad sureña se apoderó de mí, dice Desalong. Así que, los lazos de mis zapatos están sueltos. Entonces me agacho solo para echar un vistazo. Y no había absolutamente nada debajo de ese bloque, monolítico, no había nada. Y yo no sabía qué estaba pasando, era algo bien extraño, dice. Si tuviera que estimar, sería ese bloque de aproximadamente unas 100 toneladas de peso, sin absolutamente nada que lo sostenga. Pueden ver en el gráfico que hay otra roca directamente detrás del bloque. Esta es una roca que estaba como plana sobre el suelo. Había un par de personas ahí hacia la derecha a las que solo yo les podía ver los pies, como ven en el lado derecho. Y pueden ver lo que lucía como una roca aquí en ese lado. Y en los tres objetos que había allí, pude ver que había algo así como una caja negra con espigas que sobresalían hasta conectarse con el objeto, pero obviamente algo tenían que ver con la levitación. La de la derecha estaba siendo girada por la persona que pueden ver ahí en el gráfico. Es una situación muy extraña lo que encontró, ¿no? Y bueno, Desalong dice que en ese momento, luego de estar arrodillado, el escolta le dice, vamos, ¿no? Tenemos que avanzar. Y continuaron caminando. Y luego dice, vamos, fuimos más abajo. Fuimos a un nivel inferior de la instalación y llegamos a un lugar en donde comenzamos a tomar medidas para hacer la instalación de campo de tiro de entrenamiento subterráneo. Y cuando terminamos todo lo que teníamos que hacer, fue menos de 15 o 20 minutos después, regresamos de vuelta a la superficie a través del mismo hangar en donde habíamos notado el bloque monolítico y las rocas. Pero ya no había absolutamente nada ahí. No hubo tampoco ningún ruido como de alguien que se llevara algo. Era solo un piso hacia arriba del lugar donde estuvimos, pero aún así se podía escuchar en donde estábamos, que no había nada ocurriendo en las instalaciones donde estábamos. Entonces volvimos a subir hacia la superficie, ¿no? Entramos en la van y nos llevan de nuevo al cuartel del grupo 18 aerotransportado para que recuperemos nuestros teléfonos, nuestras identificaciones. Algo le dijeron a mi padre y nos quitaron todas las notas que habíamos tomado. Todo lo que él tenía, que él había registrado de cuando estuvimos abajo, se lo quitaron. Yo no pensé mucho al respecto, entonces, bueno, lo ayudé a guardar todo ahí en el lugar y en ese momento había un caballero sentado en su escritorio. Ya todos, el resto, ¿no?, se habían ido y ese hombre tenía 2 papeles y dice, necesito que firmen este NDA o acuerdo de no divulgación. Y dijimos absolutamente no. No lo tomamos como una broma, pero no pensamos que las cosas que habíamos sido testigos fueran tan grave, a pesar que me di cuenta que es algo que nunca debía haber visto en mi vida. No íbamos a firmar, dice. Nos fuimos. Y recibo una llamada en menos de 24 horas. Y me dicen, hey, tienes que venir. Estamos tratando de ir al trabajo y todo está asegurado, cerrado. No hay nada. En su negocio, en su compañía, ¿no?
Dice Deselong, todas las cosas por las que mi padre había trabajado desde que yo era un niño hasta que me convertí en hombre, me hice soldado, y la compañía que tenía mi nombre, todo fue confiscado. Absolutamente todo fue confiscado. Hasta los lápices que él usaba para hacer esferas de metal para el cuerpo de ingenieros del ejército, incluso eso se llevaron porque nos ayudaba. Todo lo del negocio se lo llevaron. No puedo resaltar más ese dato. Mi padre pasó de ser un millonario muy humilde, dice, a estar en la absoluta quiebra, en la indigencia, en solo 24 horas. Me gustaría poder decir más sobre cuánto quise a mi padre, no solo porque tengo su nombre, no solo porque es mi padre, sino porque era mi amigo, mi mejor amigo. Él me ayudó en cada una de las batallas cuando yo regresaba a casa, diciéndome que estaba bien que yo sintiera todas las cosas que sentía, después de haber sido destacado en otros países con los militares, se refiere, ¿no? Ese hombre y yo estuvimos siempre juntos. Lo único que nos podía separar fueron las misiones militares y el uniforme que yo usé. Cuando terminé mi lucha, estuve con mi padre. Cuando sentía miedo, estuve con mi padre, etc. Ese hombre que era mi mejor amigo, cuando lo volví a ver, me miró a los ojos, luego del episodio, del incidente, ¿no? Me miró a los ojos y yo le dije, hey, ¿crees que todo esto tenga algo que ver con el campo de tiro 19? Y por favor disculpen mi lenguaje, dice Deselong, ¿no? Mi padre me mira y me dice, nunca más me vuelvas a hablar de esa M, por no decir la palabra soez que dijo su padre. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi padre, dice, en esta vida. Esa fue la última vez que tuvimos una interacción pacífica y eso fue lo más pacífico que pudo haber sido. Poco después continué y tuvimos un JFX que cualquier paracaidista antiguo sabe qué es eso, dice, es un ejercicio de entrenamiento de salto en el campo, ¿no? De todo un batallón, es algo grande. Entonces dice que en este ejercicio solo hay 12 hombres en su grupo, están ya listos para saltar del avión. Dice, soy el primer hombre mirando al horizonte esperando que el maestro de salto dé la señal con sus manos levantadas, y noté que sobre mi lado derecho alguien se acerca sobre mi hombro y resulta que es uno de los escoltas, uno de los hombres que yo conocía personalmente desde la época que yo era un niño hasta el momento que fui hombre, que fui soldado. Dice que este se engancha a la línea de salto, me mira, me guiña el ojo y no pensé mucho al respecto. Para mí no había peligro en ese momento. Dan luz verde para el salto, siento un golpe en la espalda y luego algo me golpea a un lado del rostro, hacia el cuello. Y es una línea estática. ¿Qué cosa es una línea estática en paracaidismo, ¿no? Es un cordón estático enlazado a algún objeto grande o estable que abre los paracaídas automáticamente en los entrenamientos al momento de saltar. El caballero de mi derecha, dice Deselong, el hombre que yo conocía, tiró su línea estática intencionalmente y golpeó mi cuello. Caigo de la aeronave, despliego mi paquete de combate y estuve en una oscilación total, girando. Lo único que escuché después fue el sonido que mi cuerpo hizo cuando se rompió. Cuando me desperté un mes después me dijeron que no estaba apto para ser un Ranger, no era apto para trabajar en aviones, no era apto para ser soldado. Mi carrera se acabó efectivamente. Incluso después de todo este tiempo, no puedo contactar a mi padre, él no acepta mis llamadas en ese momento, ¿no? Y él estaba viviendo en las calles, yo no lo sabía, yo pensé que no quería hablarme. Eventualmente yo también acabé en la misma situación. Y esto continuó hasta hace aproximadamente 2 años, cuando finalmente fui salvado por alguien de quien yo no merecía siquiera oír su voz. Intencionalmente en todo ese tiempo dejé crecer mi cabello por debajo de los hombros, mi barba estaba hasta mi estómago,
yo solo pesaba 135 libras o 61 kilogramos, solo porque esperaba que de esa manera podía ocultarme. Esperaba poder alejarme de lo que me puso en esa situación desde un principio. Recibí una llamada hace 2 años y me dicen, encontramos a tu papá, está en el hospital. Voy a ver a mi padre y él no podía hablar. El hombre que tenía 6 pies 4 pulgadas de estatura o 1,93 m, ¿no? Que pesaba 240 libras o 108 kilogramos, un superhéroe no solo porque era mi papá, sino porque era, como dice él, ¿no?, un hijo de P muy duro, estaba acostado en una cama de hospital, pesando solo 98 libras o 44 kilos y medio aproximadamente. En ese momento se quiebra un poco DeSelong y dice, cuando la gente que encontré después del hecho, quienes sacaron a mi padre de su situación de indigente para ayudarlo a levantarse de nuevo, a darle impulso, para regresar a hacer lo único que sabía hacer, que era ser contratista del gobierno, lo pusieron en contacto de vuelta con algunas personas que pensaron podían ayudarlo. No puedo resaltar esto más, dice. En un periodo de tiempo de solo 3 meses, mi padre pasó de tener 1,93 m de estatura y 108 kilos de peso a solo 44 kilos de peso, muriéndose en un hospital. Y no podía ni siquiera hablar porque la quimioterapia estaba quemándole los labios. Le dije que lo quería, que no se preocupe por nosotros, que estábamos bien, que quería que estuviera orgulloso. Y luego dice, antes que el Dr. Greer y yo nos pusiéramos en contacto, ya casi acabo, dice, escribí mi historia y la titulé Tengo miedo de decirlo. Y la gente me pregunta, ¿por qué esperaste tanto? Es obvio, dice DeSelong, por qué esperé tanto para enviarla, para presentarla. Esto que voy a decir, nadie lo sabe, dice. Mi familia no lo sabe, el Dr. Greer obviamente no lo sabe, pero cuando presenté la historia yo estaba planeando quitarme la vida, porque me quitaron todo. Pude manejar mi carrera, estaba dispuesto a morir por mi país, esperaba que fuera así, pero de alguna manera sobreviví. Y luego tratan de eliminarme de nuevo. Y pueden quedarse con todo eso. Yo lo sabía cuando me puse ese collar al cuello, pero mi intención era quitarme la vida porque no podía soportarlo más. Y escuché en algún momento las palabras de Sean Ryan, entrevistado, que dice, si los hombres buenos no hacen nada, entonces los hombres malvados prevalecerán. Estoy muy cansado de no hacer nada, dijo. Y en ese momento, bueno, recibió una ovación de la gente que estaba en el lugar, ¿no? Recibió una ovación de pie de todos los presentes. Y bueno, luego continuó y dijo, esto es lo último que les voy a decir, ¿no? Dice, fui entrenado para luchar, para nunca rendirme, nunca detenerme mientras tenga un aliento, ¿no? Mientras tenga respiración en mi cuerpo. Y yo di mi aliento. Toda la gente en esta sala, dice, ¿no? Todos con los que tuve la bendita oportunidad de pasar tiempo, los he escuchado decir que nosotros somos valientes, que somos héroes, se refiere a él y los otros denunciantes, ¿no? Y me avergüenza porque personalmente siento que no me merezco estar en esta sala con todos ustedes. Ustedes, héroes, dice, porque yo no tendría las palabras y el aliento que sale en mi cuerpo si no fuera por la fuerza que ustedes me dan cuando me dan la mano, cuando abrazan mi cuello. Muchas gracias y buena suerte. Con eso se despidió DeSelong. Ese fue su corto testimonio, al menos en público, el día 12 de junio del 2023, en el club de prensa en Washington, D.C., en la conferencia de prensa del Dr. Stephen Greer. Como ven, estas son las historias que tienen muchos militares por contar, que como dice él, no necesariamente es su actividad en las Fuerzas Armadas lo que lo afectó, sino más bien un evento, digamos, desconectado de su actividad militar, pero que está
en todo caso relacionado con el gobierno, ¿no? Y lamentablemente las personas que han visto cosas que no debieron haber visto, sufren después las consecuencias cuando son o torturados o son a veces hasta eliminados para que no se sepa la verdad, ¿no? Ojalá que el Congreso haga algo al respecto, ya que ahora último hay tanto interés en lo de el tema extraterrestre y todo el encubrimiento que ha ocurrido en las últimas, podríamos decir, 5 o 7 décadas ya, ¿no? Ahora en el 2023. Bueno, ese es todo el testimonio de este denunciante. Falta el testimonio de uno más. Eso lo veremos en el próximo video. Muchas gracias por su atención. Será hasta entonces. Cambio y fuera.